Buenas noches, queridos compañeros, estimados profesores. Soy el abogado Washington Vladimir Vázquez Vique. Como parte de la maestría en Derecho Procesal Penal de la Universidad Técnica Particular de Loja, vamos a hablar sobre un ensayo del análisis jurídico de la sentencia caso Aguas da Costa versus Ecuador y su impacto en nuestro derecho procesal penal ecuatoriano. El derecho procesal penal actual no puede entenderse únicamente desde la explicación y interpretación de la normativa interna. La evolución hacia un Estado constitucional de derechos y justicia, tal como está definida en nuestra Constitución de la República del Ecuador, exige que nuestras normas tengan una concordancia permanente con los estándares internacionales de los derechos humanos. En este contexto, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Aguas Acosta y otros versus Ecuador del 10 de octubre del 2024, se presenta como un hito fundamental para la revisión de las prácticas estatales en materia de uso legítimo de la fuerza y la tipificación penal de la tortura. En la normativa jurídica ecuatoriana, la supremacía de la Constitución de la República del Ecuador necesariamente debe complementarse con el bloque de constitucionalidad. Este concepto implica que los tratados internacionales de derechos humanos que reconocen derechos más favorables a las personas que los derechos contenidos en la Constitución tienen la misma jerarquía que la norma fundamental y son de aplicación directa e inmediata. Vamos a analizar los hechos del caso. El marco fáctico se remonta al 1 de marzo de 1997 en la ciudad de Machala, alrededor de las 21:30. Aníbal Alonso Aguas Acosta fue interceptado por la Policía Nacional tras un altercado menor en un local comercial. Al lugar arribó un vehículo policial con dos agentes, quienes encontraron al señor Aguas Acosta profiriendo insultos a pocos metros del local e intentaron detenerlo, aunque este se resistió. Ante esta situación, los agentes solicitaron refuerzos, llegando otro vehículo policial con más efectivos, quienes lograron someterlo y subieron por la fuerza al patrullero. Al llegar al cuartel de policía, el señor Aníbal Alonso Acosta se encontraba inconsciente y con signos de sangrado. En vista de que no reaccionaba, fue trasladado por el mismo patrullero hacia el hospital más cercano. En el hospital, dos auxiliares de enfermería constataron su fallecimiento dentro del mismo vehículo policial. Posteriormente, la autopsia reveló que falleció a causa de una hemorragia cerebral y una luxación de la articulación occipito-otloide por traumatismos recibidos, constatándose múltiples lesiones en su cuerpo, incluyendo la separación de la cabeza del cuerpo, lo que nos indica que la detención se caracterizó por un uso ilegítimo y desproporcionado y letal de la fuerza pública. En este caso, se observa que existió un sometimiento violento, también existió la muerte bajo custodia de la autoridad y también una impunidad y falta de tipicidad. El caso obviamente fue tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el objeto de controversia jurídico es eh, el objeto del proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se centró en determinar si el Estado ecuatoriano vulneró la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos en las tres dimensiones procesales y sustantivas: violación del derecho a la integridad y la vida, falta de la tipificación de la tortura, garantías judiciales y protección judicial. La decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue: en la sentencia del 10 de octubre de 2024, el tribunal decidió declarar la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por responsabilidad por tortura y muerte, incumplimiento del deber de adoptar decisiones de derecho interno y, y ordenó las medidas de reparación, entre las cuales estaban continuar y reabrir las investigaciones para sancionar a todos los responsables, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad e implementar programas de capacitación permanentes para la Policía Nacional sobre el uso de la fuerza y la prohibición de la tortura, y pagar indemnizaciones por daños materiales e inmateriales a los familiares. Realizando un análisis de los estándares interamericanos procesales, la sentencia detalla algunos estándares críticos que deben ser observados por todos los procesos penales en nuestro país: el uso ilegítimo de la fuerza, el deber de investigar la tortura,
La tipificación adecuada. ¿Cómo repercute este tema en el sistema penal ecuatoriano? Esta sentencia tiene repercusión directa en el actual sistema procesal penal regido por el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución de la República del 2008, considerada como garantista. Conclusiones. La sentencia del caso Aguas da Costa y otros versus Ecuador es un recordatorio de que la soberanía estatal termina cuando comienzan los derechos humanos inalienables de las personas. Por esta razón, se concluye que la impunidad en casos de tortura no solo debe ser vista como una falla procesal, sino como una terrible violación estructural que degrada totalmente la confianza en el sistema de justicia de nuestro país. El bloque de constitucionalidad obliga a los jueces ecuatorianos a mirar más allá del Código Orgánico Integral Penal y deberán integrarse de manera necesaria la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como norma a seguir en sus sentencias. Es necesario trabajar y fortalecer en la capacitación de los policías y militares sobre el uso legítimo de la fuerza, a fin de que éste se ajuste estrictamente a los principios de legalidad y necesidad, evitando que la custodia estatal se convierta en una zona de riesgo para la vida, como volvió a suceder en el caso de los 4 niños de las Malvinas el 8 de diciembre del 2024. Finalmente, consideramos que la reparación integral de las víctimas debe ser el eje central en un proceso penal, garantizando que el reconocimiento de la verdad sea el primer paso hacia la justicia. Se debe garantizar una reparación integral a las víctimas compuesta por un conjunto de medidas materiales y no materiales que buscan restaurar los derechos vulnerados por delitos o violaciones a los derechos humanos, abarcando rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición para cubrir todas las dimensiones del daño, individual, colectivo, material, moral, simbólico, y no solo lo económico. Hasta aquí mi intervención.